Buenos días, licenciado. Muy buen día, Lee. Buenos días. Espero que hayan descansado. Buenos días. Y podamos retomar la actividad de clínicas en este día, ¿no? Yo comprendo de que algunos puedan tener problema para conectarse o mantenerse durante la reunión, pero no tenemos otra opción que trabajar por este método, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que vayamos platicando, por favor, de una vez me puede interrumpir para la intervención que quiera hacer, ¿verdad? Quiero recordarles a ustedes que en el último fin de semana que estuvimos presentes, principiamos a platicar con respecto a las garantías constitucionales. En ese día, si se recuerdan ustedes, mencionamos qué es una constitución, ¿no? ¿Qué es una constitución? ¿Cómo se entiende? Pero principalmente entenderla como aquella norma fundamental de un Estado, porque decíamos, es la cabeza de las normas jurídicas que integran ese Estado, porque es la principal, ¿no? Y que esa norma como constitución es vinculante y obligatoria para todas las personas que integran un Estado determinado. Así de forma concreta, decíamos, en relación a lo que se entiende por una constitución. Cuando nos íbamos a buscar la definición de las garantías constitucionales, dábamos varias definiciones en relación a las garantías constitucionales, pero principalmente mencionábamos nosotros que son derechos fundamentales mínimos que la Constitución le otorga a una persona cuando sea necesario, cuando sea requerido, y que deberíamos de entender como mínimos, como se señala en la definición, en virtud de que además de lo que establece esa norma fundamental como principal de un Estado, pueden existir otros que la persona puede utilizar, ¿no? Mencionamos como ejemplo lo que establece el artículo 44 en relación a lo que se debe de entender. El 46, 175 y 204 como fundamentos para entender esas garantías o derechos fundamentales mínimos, ¿no? Y también decíamos, ¿no? Adicional a lo que se establece en la Constitución, tomemos en cuenta cualquier pacto internacional donde Guatemala ya lo haya suscrito, lo haya ratificado para que sea norma interna del Estado de Guatemala, ¿no? Actualmente una de las principales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así hay muchas convenciones o tratados internacionales, ¿no? Cuando nos íbamos ya a buscar cada una de las garantías como principales dentro del proceso penal guatemalteco, la primera que mencionábamos es la garantía o derecho a un juicio previo, ¿no? Y decíamos que esa garantía de derecho a juicio previo, además de cómo entenderla, decíamos también, ¿no?, que surgió en la Edad Media y su objetivo de haber surgido o haber nacido a la vida jurídica es evitar abusos, evitar actos arbitrarios de las personas
que integra un Estado como funcionarios hacia las personas de ese Estado, ¿no? Por eso es que hacíamos hincapié en el sentido de que No se posiblemente... escucha, licenciado. ¿No se escucha? Sí, licenciado, sí se Sí escucha. se escucha. Luego, Bien, se escucha. perdón, aprovechando. Licenciado, fíjese que según el mensaje están compañeros tratando de ingresar, pero hay un límite. Hola, buenos días. Ahorita acabamos de enviar otro link para que se puedan unir a ese enlace. Yo ya avisé en el grupo. Bueno, muchas gracias, Flor María. Por ese otro enlace, de igual manera, pueden escuchar y ver lo que estamos presentando. Sí, Bueno, muchas gracias. Sí, pregunto nuevamente si me escuchan, ¿no? Sí, sí, se Sí, escucha, licenciado. perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, por eso es que, por lo último que decíamos es que posiblemente dentro de la primera evaluación que hagamos dentro de la clínica penal, aparte de que ustedes puedan entender esa garantía de juicio previo, también se les puede preguntar ¿cuál es la garantía de juicio previo? ¿Cuál es la garantía constitucional que surgió en la Edad Media? ¿O cuál es el objeto de la garantía de haber surgido esa garantía de juicio previo? Si fuera la pregunta de cuál es la garantía que surgió en la Edad Media, pues, es la garantía de juicio previo. Y si fuera al contrario, de cuál es el objeto de haber surgido o de haber nacido, la garantía de juicio previo es evitar abusos, evitar actos arbitrarios de las personas, del Estado hacia las personas que integran ese Estado, ¿no? También miramos la garantía de presunción de inocencia, ¿no? Esa garantía de presunción de inocencia, además de cómo entenderla, decíamos nosotros, bueno, que esa garantía de juicio de presunción de inocencia es aquella garantía que la persona tiene para poderla utilizar desde el primer momento de una sindicación que haya en contra de esa persona, ¿no? Y hacíamos mención a qué se debe de entender de ese primer acto o una sindicación en contra de esa persona. Desde el momento en que la persona es denunciada por cualquiera de las formas que está para iniciarse un proceso penal, desde ese momento la persona ya tiene esa garantía de presunción de inocencia y desde allí puede hacer las gestiones que crea conveniente con relación a ese acto. Y por eso es que mencionamos para esa definición el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? Y también mencionamos que esa garantía de presunción de inocencia la tiene la persona hasta que no exista una sentencia firme en contra de una persona. Mencionábamos que debe de entenderse por una sentencia firme de acuerdo al artículo 153 de la Ley de Organismo Judicial, porque ahí está lo que se debe de entender. Ahí está lo que se debe de entender en cuanto a cuándo se considera una sentencia firme. En relación a esa garantía de presunción de inocencia, mencionábamos varias características, cuatro en total en relación a esa garantía. La primera característica que mencionamos en cuanto a la presunción de inocencia es la de indubio pro reo. Mencionábamos varios casos porque esa garantía de indubio pro reo y mencionábamos para cada uno de esos ejemplos que mencionábamos en ese día de que cuando el juez resuelva la situación jurídica de una persona, desde el primer momento de una
primera declaración, el juez tiene que tener los medios suficientes de investigación que le convenzan a él de que la persona pues, ha participado en la comisión de esos hechos y que no le tenga o no le quede duda a él como juzgador en relación a esa situación, ¿no? Porque por eso decíamos, ¿no? Si el juez al momento de emitir un auto de procesamiento tiene duda en relación a ello, mejor que se decrete el auto de falta de mérito y que se continúe la investigación, porque el auto de falta de mérito no cierra el proceso en contra de esa persona. Y lo mismo decíamos con respecto a lo que se resuelve en la etapa intermedia, ya sea sobreseyendo el proceso cuando se tiene duda con relación al acto conclusivo que se presenta en contra de una persona, o en todo caso solicitar la clausura provisional del proceso si existen medios de investigación pendientes de incorporar. También hacíamos alusión a la etapa del juicio, ¿no? Para que a una persona dentro de la etapa del juicio pueda condenársela, los medios de investigación que se convierten en prueba en esa fase del proceso penal, que es la fase del juicio, el juez tiene que estar lo suficientemente convencido en el sentido de que la persona a quien van a juzgar en ese caso, o han juzgado en ese caso, tiene la responsabilidad de acuerdo a los hechos imputados y los medios de investigación que se han incorporado. Caso contrario, tendría que emitirse una sentencia con carácter absolutorio. Con relación a la carga de la prueba, decíamos por qué es una característica de la presunción de inocencia esa carga de la prueba, porque decíamos, dentro del proceso penal, la persona procesada, sindicada o acusada no tiene la obligación de probar nada dentro del proceso penal, ¿no? A él le deben de probar los hechos que le están imputando o le están atribuyendo, ¿no? Función fiscal, junto a la actividad que pueda también desarrollar el mismo querellante adhesivo, si es que existe esa figura o ese sujeto dentro del proceso que se esté conociendo. La reserva de la investigación, también mencionamos porque es parte de la presunción de inocencia como una característica, y el carácter excepcional de las medidas de coerción. Decíamos por qué son excepcionales las medidas de coerción, porque de acuerdo al sistema penal acusatorio actualmente utilizado en Guatemala, se supone, ¿no?, así entre comillas, que la regla para la persona procesada es la libertad, ¿no?, y no ninguna medida de coerción, mucho menos la prisión preventiva, ¿no? Por eso es que se toma como una característica en cuanto a esa medida de coerción, ¿no? Prácticamente hasta allí miramos en cuanto a lo que es garantías constitucionales, lo que es la garantía de juicio previo y lo que es la garantía de presunción de inocencia. Esas dos miramos hasta hace 22 días, ¿no? El día de hoy continuamos con la tercera garantía constitucional, que es la de derecho de defensa, ¿no? Esta garantía de derecho de defensa dentro del proceso penal, nosotros la conocemos en cuanto a saber que la persona dentro del proceso penal tiene derecho a realizar todas las gestiones que él crea conveniente de forma personal o por medio de su abogado para resolver el caso que se tiene en discusión, ¿no? De acuerdo a la ley,
también nosotros la podemos definir como aquella garantía constitucional aplicable al proceso penal, así como se establece en el artículo 12 constitucional, ¿verdad? Que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, ¿no? ¿Por qué son inviolables? Porque, como repito, él tiene la facultad de poderse defender él mismo, de poder contratar los servicios de un abogado para que lo asesoren y le tramiten su caso de la forma más correcta posible, ¿no? La garantía de derecho a defensa, si ustedes se la relacionan con el juicio previo, tiene una estrecha relación e inclusive dentro de la misma Constitución, el fundamento es el mismo, ¿no? Por eso es que el mismo artículo 12 menciona lo primero que tenemos acá en la pantalla, ¿no? Como aquella garantía constitucional aplicable al proceso penal que establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, y menciona lo que mencionábamos o discutíamos en cuanto al juicio previo. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin que haya sido citado. Mencionábamos a qué se debe de entender en cuanto a esa citación. Mencionábamos también que se debe de entender a que una persona sea oída dentro del proceso penal y no con cualquier persona. Ante el juez que está conociendo su causa, su proceso penal, que se le escuche en la forma que la ley señala, que se le respeten sus derechos como sujeto de ese proceso penal en igualdad de condiciones a todos los sujetos. Y también, decíamos, sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Y hasta en mayúsculas, ¿no? En el que se hayan observado las formalidades y garantías del debido proceso. Cuando uno mira lo que tiene estipulado de la ley en cuanto a esta garantía de derecho de defensa, aparecen varias características de esa garantía. Las características que podemos señalar en cuanto a ella, primero es derecho a la defensa material. Esa como primer característica en cuanto a esa garantía de derecho a defensa. Yo tengo por acá listados de los grupos que ya están integrados de esta sección y quiero ver si aparecen conectados algunas personas que yo vaya mencionando para que puedan también intervenir en cuanto a lo que estamos platicando, ¿no? Jacqueline Elizabeth Díaz Ramírez, ¿está presente? ¿Está presente Jacqueline Elizabeth Díaz Ramírez? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Erika Buen día. Como también hay otra reunión, quizás no vaya a poder estar, los compañeros que están en la otra reunión no van a poder expresarse directamente acá, ¿verdad? Pero yo tengo entendido de que sí escuchan y sí pueden intervenir. Intervenir, no, licenciado, únicamente en un enlace adicional a este, únicamente desde de escucha y poder visualizar lo que están compartiendo. Más Solamente no pueden se escucha. intervenir los que están en este grupo que tenemos acá donde...
Bueno, esta. bueno, entonces, pensando en eso, Manden en chat si están presentes en otra llamada, Lick, y escriban ahí presente. Y ya se nos va a quedar esa información. también, bueno, también. Sí. ¿Alguien que me pueda decir qué entiende por defensa material dentro del proceso penal? Licenciado, buenos días, un gusto saludarlo. Igualmente, buenos días. Dígame. Según el artículo 92 del Código Procesal Penal, establece que tiene uno o el sindicado el derecho de elegir el defensor y en dado caso, pues no contara con medios o algo así, también se le podría asignar uno, básicamente. Sí, podemos decir que sí es parte de eso, ¿no? Es parte de eso, aunque eso más podríamos decirlo, es el derecho de defensa en general, ¿no? ¿Alguien más en relación a qué entendemos por la defensa material? Para defenderse a sí mismo. Ajá, ¿qué más? Licenciado, podría ser el derecho que tiene el propio imputado en defenderse personalmente sin necesidad que nadie intervenga como un abogado, por ejemplo, como por ejemplo el derecho a guardarse a silencio, dar su versión de los hechos, a responder las preguntas que se les hace. Sí, sí, podría ser parte de eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más? Sigan la lectura de este artículo 92 del Código Procesal Penal. Y miren o escuchen ustedes lo que dice, ¿no? Derecho a elegir defensor, ¿no? Como título del artículo, ¿no? Pero menciona, ¿no? El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza, ¿no? Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Hasta ahí estamos con el derecho de defensa que tiene la persona a elegir o a buscar un abogado que él crea que lo va a defender de mejor forma, ¿no? Pero lo que viene es lo importante en cuanto a esta característica que miramos, ¿no? Y dice, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario, lo designará de oficio, ¿no? ¿Escucharon eso? Esa partecita, ¿no? Si prefiere... Sí, dígame. Perdone, ¿cuál es el criterio para determinar que perjudica o no perjudica? Ahí es donde vamos, porque dicen, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica. ¿Cómo el juez puede determinar o va a analizar que la persona le haya solicitado a él como juez decirle, mire, señor juez, comprendo bien el hecho que se me está imputando, conozco bien esos hechos, los comprendo en la forma en que se me está indicando. Me siento tranquilo en relación a poderme defender yo por sí mismo en cuanto a ese hecho, en virtud. Primero que conozco los hechos, ¿no? Conozco la ley para poder realizar el procedimiento dentro de la presente diligencia, porque soy abogado. Imaginemos que sea una persona abogada, ¿no? Entonces, en ese caso puede suceder que el juez le autorice defenderse por sí mismo. No hace demasiado tiempo,
Yo ahí en una audiencia en el juzgado de ejecución, estábamos para conocer una solicitud del condenado dentro de ese proceso. Estaba solicitando que se le declarara con lugar a un incidente de extinción de la pena por cumplimiento. Solamente estaba presente el condenado, pero le dijo al juez, ¿no? Señor juez, yo no traigo abogado que me auxilie, que me patrocine, pero yo soy abogado, ¿no? Y por lo cual yo le solicito a usted que me autorice a realizar mi defensa material dentro de la presente audiencia. Cuando el juez escuchó la petición que se le hizo por parte de la persona condenada, pues corrió a audiencia para ver cuál era el pronunciamiento de los otros sujetos procesales. Y de mi parte no hubo ningún problema decirle al juez, ¿no? Señor juez, no existe ningún problema en que él ejerza la defensa material dentro del presente proceso, en virtud de que, siendo abogado, conoce lo que pretende dentro de la presente audiencia y cómo lo debe realizar, porque eso es lo importante, ¿no? Aparte de los conocimientos que pueda tener, que pueda conocer el trámite de lo que él pretende dentro de la presente audiencia. Porque también les comento otro caso, ¿eh? Hubo también un proceso en la etapa del juicio donde uno de los indicados, acusados ya porque estábamos en la etapa del juicio, le pidió al juez que le diera la palabra para poder él preguntar a la persona testigo o perito que había en ese caso. Y le dijo, bueno, como parte de su defensa material, yo lo voy a autorizar, ¿no? Pero también le ruego que cualquier pregunta o que tenga duda de cómo hacerla, consulte con su abogado cómo lo tiene que realizar, porque de lo contrario, yo le rechazo las preguntas si no están bien formuladas, ¿no? Y en ese caso la advertencia era porque la persona, aunque era profesional, era auditor público, contador público y auditor, pero no era abogado, ¿no? Entonces no conocen bien el procedimiento de cómo conducirse en una diligencia. Pero en relación a esta partecita, si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica, ¿no? Pueden haber otros casos donde hayan personas que aún siendo abogados, el hecho que se le impute posiblemente sea complicado, ¿no? La persona pues psicológicamente no está bien para ejercer el mismo la defensa material dentro de ese proceso, y por lo cual siempre necesitan el auxilio de una defensa técnica. Pero a eso es donde vamos. Si prefiere defenderse por sí mismo, siempre y cuando no perjudiquen la defensa técnica. Y también en eso va en el sentido de entenderla, ¿no? De que si yo me estoy defendiendo yo mismo dentro de un proceso penal, pero también tengo a la par un abogado que ejerce la defensa técnica, ambos deberíamos de ir por el mismo rumbo, por el mismo camino en cuanto a lo que queremos en relación a esa diligencia. Pero eso entenderlo en cuanto a la defensa material. Es aquella actividad procesal que puede ejercer el mismo procesado, el mismo sindicado o el mismo acusado, siempre y cuando posea los conocimientos en cuanto al hecho que se está discutiendo. Entenderlo de esa manera. ¿Lo entendemos de esa forma o tienen alguna duda? Licenciado, ¿podría ser también el caso de un procurador o alguien que trabaje en un juzgado, que no necesariamente sea abogado, pero tiene el conocimiento por diferentes situaciones? Incluso yo recuerdo que alguien que fue acusado porque él fabricaba armas que creo que disparaban hasta 300 balas por minuto. Entonces sus abogados no lo lograban defender bien y él en medio del juicio despidió a su abogado. No sé si es factible eso.
Él pudo haber sido procurador o es procurador, pero no es abogado, ¿no? Claro, o también otro señor que él pues tenía demasiada inteligencia y él fabricaba armas y muchas cosas. Entonces él, como su abogado no lo pudo defender, se enojó y lo despidió y creo que él se defendió solo, pero no recuerdo bien si eso fue posible o no. Pero ese último caso como ejemplo que usted menciona es de aquí, Guatemala. Sí, de aquí de Guatemala. Pero no es el caso de Cimeri, ¿no? Sí, Cimeri, claro. Sí, aquel que señor un poco ya grande que lo agarraron con armas. Cabal, justamente. Allí por la zona 11 creo que fue, ¿no? Sí. Mire, yo le puedo asegurar que en relación a la defensa material de una persona dentro del proceso penal, lo más común es que el juez se autorice que ejerza una persona su defensa material si es profesional, si es abogado. Ahora, si no es abogado y solamente tiene conocimientos por práctica de cómo hacerlo, lo más seguro es que sí lo deje intervenir cuando él considere necesario, pero que siempre esté al lado de esta persona un abogado que lo patrocine. ¿Por qué razón? Porque al final del proceso, si se llegara a condenar a esa persona, bien puede argumentar de que se violentó el debido proceso en cuanto a no garantizarle a él el ejercicio de la defensa técnica. Entonces, casi siempre se va a dar el caso de que es posible que autoricen la defensa material de una persona dentro de un proceso, pero siendo abogado. Teniendo otra profesión va a ser un poco más difícil por la misma técnica o las mismas prácticas que se necesitan en el desarrollo de cada una de las audiencias. Perfecto, muchas gracias. Donaldo, parece que estaba levantando la mano pidiendo la palabra, ¿no? Soy yo el que acaba de terminar. Bueno. Gracias. Bueno, entonces ya está enterado, ¿no? ¿Algún comentario más en relación a esto? Licenciado, buen día. Buenos días, ¿quién habla? Karen, con una duda, licenciado. Dígame. La defensa material puede darse, como usted bien decía, si la persona se puede defender a sí misma si es abogado. ¿Esto ocurre solo en derecho penal o es para todas las demás ramas, en lo civil, en lo laboral? Mire, nosotros lo enfocamos acá dentro del ramo penal por la forma en que está regulado. Sin embargo, dentro de las otras ramas del derecho, yo lo miro hasta más fácil el que una persona pueda ejercer su defensa material, ¿no? Aunque dentro de los escritos por formalidad sea necesario la comparecencia de un abogado, yo le puedo decir, la defensa material la hace la persona dentro de lo que estén pretendiendo y solamente lleva el auxilio del abogado que lo está asesorando por formalidad dentro de esa rama. Porque si vamos al ramo civil, la asesoría de un abogado pues es necesario por formalidad, ¿no? Si nos vamos al área laboral, es antiformalista y ahí puede ser posible que la persona sí pueda ejercer esa defensa material, ¿no? Pero va a depender de cada una de las regulaciones en esas ramas de poder decir sí o no, ¿no? Gracias, Lic. Con relación a la siguiente característica, ¿no? La declaración del imputado, ¿no? La declaración del imputado. ¿Por qué la declaración del imputado es una característica del derecho de defensa? El artículo 16 constitucional, si alguien lo tiene por ahí a la mano, dice lo siguiente, ¿no? Declaración contra sí y parientes, ¿no? En proceso penal,
Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unido de hecho legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. La declaración del imputado dentro de un proceso, en cualquier etapa en que se encuentre y se preste una declaración, no es un medio de investigación, no es un medio de prueba si se hace en la etapa del juicio, es un derecho de la persona a poderse manifestar en relación a los hechos, o inclusive es un derecho de la persona a poder guardar silencio. El artículo 15 procesal nos menciona casi de forma similar, ¿no? Y dice declaración libre, ¿no? El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y menciona el Ministerio Público, el juez o tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas, ¿no? De igual manera, establece la declaración de la persona como un derecho de defensa dentro de ese proceso penal, mas no un medio de investigación que pueda utilizarse en perjuicio de la persona. Y acá yo leía algo en relación a ese alcance de la declaración del imputado, que la misma Constitución establece que la persona que declare dentro de un proceso penal ejerciendo su derecho de defensa no está obligado a declarar contra sí mismo, ni personas unidas legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Yo miraba o leía en relación al alcance de esa declaración del imputado como un ejercicio del derecho de defensa y lograba verificar que de acuerdo a mismas sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad, existen sentencias en donde esa declaración del imputado puede inclusive ir hasta la persona que sea pareja de la persona que está declarando, esté unida legalmente o casada de acuerdo a la ley, ¿no? Aunque si nosotros miramos el Código Civil, no forma ningún grado, ¿no? Pero sin embargo, dentro del proceso penal, esa declaración de la persona imputada también podría abarcar hacia la esposa conviviente de esa persona que está declarando, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto de San José hace una observación a que la declaración de la persona dentro del proceso penal únicamente es válida si es hecha sin ninguna coacción a los derechos que la persona tiene dentro del proceso. Y si ustedes tienen por ahí a la mano la Declaración Universal de Derechos Humanos o el mismo Pacto de San José, en el artículo 8, que es donde están las mayores garantías, en la literal G, en la literal H, eso. Literal H, numeral 3, dice lo siguiente, ¿no? La confesión del inculpado, solamente es válida si es hecha sin ninguna coacción de ninguna naturaleza, ¿no? Aún estando establecido esto dentro del Pacto de San José, siempre se dice, ¿no?,
que la sola declaración de una persona dentro del proceso penal no es un medio de investigación suficiente para dictar una resolución que vaya en perjuicio de la persona procesada. Solamente puede ser válida relacionarla con medios de investigación cuando se pueda establecer con otros medios de investigación de que lo que se ha mencionado por el imputado es cierto en la forma en que él lo pueda mencionar. Eso en cuanto a la declaración del imputado. El derecho a la defensa técnica, ya mencionábamos a qué se refiere, ¿no? ¿A qué se refiere? De acuerdo, no solamente al artículo 90, sino también al contenido del mismo artículo 92, bueno, porque en ese artículo 92 establece lo que debe de entenderse por el ejercicio de la defensa técnica y el ejercicio de la defensa material de la persona dentro de un proceso penal. Y en cuanto a esa característica de derecho de defensa, a la defensa técnica, también está el derecho de la persona de poder cambiar o sustituir la defensa técnica en cualquier momento que él lo crea conveniente. No existe limitación en cuanto a etapas del proceso o a cantidades de defensores que puedan sustituirse unos por otros, ¿no? Siempre y cuando sea el derecho de la persona que está siendo procesado, ¿no? Eso es en cuanto a la defensa técnica. El conocimiento de la imputación como parte o una característica del derecho de defensa, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Es pregunta para que cualquiera pueda intervenir. ¿Por qué creen ustedes que el conocimiento de la imputación es parte del derecho de defensa? ¿Quién quiere comentar? Yo, licenciado. Dígame. Yo opino que tiene que ser así, que el acusado entienda de qué se le está acusando para poder él argumentar en su defensa. Nadie podría defenderse si no sabe de qué se le está acusando. Entonces tiene que tener claridad total de lo que se le está acusando para poder él argumentar y demostrar que pues no es como dicen. Sí, sí, también. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Sí. Perdón, Dígame. licenciado. Esto Dígame, tiene dígame. que tener fundamento su acusación, entonces tiene que conocer todo eso. Sí, también. ¿Alguien más? Dice, el conocimiento de la imputación como una característica del derecho de defensa. Acá no solamente es necesario que haya una fundamentación en cuanto a los hechos que se le están imputando, a los hechos que se le están atribuyendo a la persona dentro del proceso penal, sino también que adicional a esa fundamentación de esos hechos, los hechos que le están sindicando sean constitutivos de delito, ¿no? Sean constitutivos de delito y porque conociendo también en detalle en qué consisten los hechos, en cuanto a indicarle tiempo, modo y lugar de los hechos, él, conociéndolos bien en la forma que la ley establece, él posiblemente va a tener derecho o va a tener un mejor panorama, por decirles así, de cómo ejercer esa defensa. Si la persona conoce en detalle los hechos, posiblemente él quiera manifestarse y decir, mire,
lo que pasó es esto y pasó de esta y de esta forma, ¿no? O puede ser que aunque él sepa cómo sucedieron los hechos, en su momento que le toca intervenir, él puede decidir si lo hace o no lo hace como parte de ese derecho de defensa que tiene dentro del proceso. En relación a esta característica del conocimiento de la imputación, se menciona que dentro del proceso penal existen 3 momentos en donde la persona tiene conocimiento de esos hechos que se le están imputando. ¿Cuáles son esos 3 momentos procesales en donde la persona tiene conocimiento de esos hechos? Imaginemos, nosotros ya sabemos que el proceso penal tiene 5 etapas, ¿verdad? ¿En qué etapas del proceso penal es donde la persona sindicada y procesada tiene conocimiento de esos hechos? Licenciado, disculpe, en este caso sería el momento en que la persona está siendo aprendida. ¿Cree usted que ese es uno de los primeros momentos? ¿Cuál es su nombre? Su voz me parece conocida. Diré, sí. Sí, ¿verdad? Diré, soy Jocelyn. Ajá. ¿Usted cree que al momento en que la persona es aprendida es el momento en que tiene conocimiento en forma detallada de los hechos? Pues es el primer momento, diría yo, porque a la larga tiene que tener conocimiento del por qué se está procediendo de esa manera. ¿En qué otro momento más? La primera declaración. En la segunda quizá podría En la ser etapa preparatoria, licenciado. Vamos uno por uno. ¿Quién interviene primero? Lick, si quiere, ¿puedo ser yo? Dígame. Para mí sería en la declaración del sindicato, tal vez en el artículo 81 de las advertencias preliminares. Ahí básicamente pues tendría derecho. Ajá. Ese podría ser uno de los primeros momentos según usted, ¿no? Exactamente, Lick. ¿Dónde más? Mencionábamos que dentro del proceso penal existen 3 momentos procesales en donde a la persona se le hace saber los hechos por los cuales está siendo procesado. En el momento de su aprehensión. ¿Por qué considera eso? Porque en el momento de su aprehensión se le indica al sindicado por qué está siendo aprehendido y por qué se va a llevar ante un juez competente. Usted, Sí. ahorita voy con usted. ¿Usted ha observado cuando detienen a una persona y qué le hacen del conocimiento? Sus derechos. Se les explica sus derechos y por qué está siendo aprehendido. Ajá. Bueno. Luego sería en la audiencia de primera declaración, en las advertencias preliminares, donde el juez le da la palabra al fiscal del Ministerio Público para que intime los hechos, y ahí donde se da a enterar a manera concreta el sindicado por qué está siendo detenido, con verificaciones de modo, tiempo y lugar, el cual lo indica el fiscal del Ministerio Público. Ese es en el momento de la primera declaración, ¿no? Sí, correcto. Ajá. ¿Dónde más? Licenciado, buenos días. Buenos días, dígame. Sí, el artículo 8 de la Constitución Política de la República determina que todo detenido deberá ser informado inmediatamente.
sobre sus derechos y que sean comprensibles, especialmente que se le pueda proveer un defensor e informarle cuál es la razón de su detención. Para mí ese sería el primer momento. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuáles serían los otros dos momentos? No sé si me equivoco, podría ser la acusación. ¿Cuál? La acusación. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, la acusación, aunque de forma definida, digámoslo, en la etapa intermedia, ¿no? Sí pueden observar ustedes los artículos que tiene relacionados el conocimiento de la imputación, ¿no? Claro, Liga, ahí menciona el 82, que sería también donde se da ese desarrollo de la audiencia y se le hace de conocimiento al imputado, ¿verdad? Donde se le explican los hechos en los cuales pues se le está imputando un delito en este caso, ¿verdad? Sí, sí. Mencionamos allí, o mencionamos los artículos 81, 82, porque de acuerdo al proceso penal, el primer momento donde la persona tiene conocimiento en detalle de los hechos por los cuales fue detenido o fue citado para una primera declaración, ahí es el primero de los momentos, porque por eso es que el artículo 82, cuando le dan la palabra al fiscal para que realice la imputación, el mismo juez le dice, señor fiscal, tiene la palabra para que realice la imputación tomando en cuenta lo que menciona el mismo artículo 82. Ahí le menciona a él cuáles son los hechos, se refiere a la relación fáctica, cuáles son los fundamentos de esa imputación, la relación jurídica, y cuáles son cuál es la relación probatoria en cuanto a detallarle qué medio de investigación tiene en contra de esa persona o en relación a esa persona a quien se le está escuchando o se le va a escuchar, No, el artículo 7 y 8 constitucional sí menciona que cuando una persona es detenida, él tiene derecho a que se le indique el motivo por el cual se le detiene, ¿no? Y también el artículo 8 tiene el derecho del detenido. Pero si uno mira un oficio que un juez gira a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que se proceda a la detención de una persona, allí lo único que se menciona es número de causa o carpeta judicial, la petición al director de la Policía Nacional Civil para que se proceda a la aprehensión de la persona siguiente. Aparece el nombre completo de la persona, si hay datos generales, con sus datos generales, documento personal de identificación, el delito por el cual se le está deteniendo y la firma de la persona como juez, quien está autorizando esa detención, ¿no? No se tiene un detalle en cuanto a cuáles son las causas para que a esa persona se le diga que está sindicada de un delito de robo agravado, que está sindicada de un delito de homicidio o de cualquier delito por el cual se esté ordenando su aprehensión, ¿verdad? Entonces, el primer momento procesal donde la persona realmente conoce en detalle ese conocimiento de la imputación es primera declaración, ¿no? El segundo momento donde la persona tiene conocimiento de cuáles son los hechos por los cuales se le va a acusar o se le está acusando es, no se les olvide, ¿verdad?, que cuando se finaliza la etapa preparatoria del proceso penal, nosotros ya sabemos que el fiscal tiene que presentar un acto conclusivo, ¿no? Tiene que presentar un acto conclusivo
desde la primera declaración se queda señalada la fecha en que la persona tiene que presentar ese acto conclusivo. Si al finalizar esa etapa preparatoria, el fiscal encuentra elementos suficientes para formular el acto conclusivo de acusación, entonces será ese acto conclusivo el que el fiscal elabore, ¿no? Y al momento de la elaboración de ese acto conclusivo, uno de los requisitos que debe de contener ese acto conclusivo, si ustedes lo ubican dentro del artículo 332 bis, que es lo que menciona, ¿no? Miren ustedes. El artículo 32 bis, ¿verdad? El artículo 32 bis dice acusación, ¿no? Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener, ¿verdad? Y menciona el primer requisito, cuáles son. Y el segundo dice una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica, ¿no? Desde allí, desde el momento en que el fiscal presente el acto conclusivo en contra de la persona, si es de acusación, allí va descrito el hecho por el cual lo están acusando, ¿no? Puede ser, en algunos casos, el mismo hecho que se tuvo cuando a la persona se le escuchó en su primera declaración, ¿no? Puede ser el mismo, ¿no? Pero también puede ser que sea distinto o haya variado en relación a ese primer momento, porque ¿qué puede pasar antes de que se formule el acto conclusivo o antes de que se finalice la etapa preparatoria? Yo creo que muchos de los que están acá conectados ya desarrollaron una primera declaración, ¿o no? ¿Ya la conocieron en su semestre? Sí. Sí, licenciado. Ajá, entonces yo les digo a ustedes, ¿el auto de procesamiento puede ser modificado, sí o no? Sí. Sí, licenciado. ¿En qué momento del proceso penal puede ser modificado ese auto de procesamiento? En la etapa intermedia, Lic. Deme el fundamento. Ahorita voy. Licenciado, si no estoy mal, es en el artículo 333. ¿Qué menciona ese artículo 333? Dice el Ministerio Público, para el caso en el que el debate no resultara en demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Ese artículo es el fundamento cuando el Ministerio Público prácticamente formula dos acusaciones. Una acusación principal y de forma alternativa en relación a otro tipo penal. Lo que varía dentro de una acusación principal a la acusación alternativa es la calificación jurídica que se le está dando al hecho, ¿no? Pero no se refiere a eso, ¿no? El auto de procesamiento sí puede ser modificado, ¿no? Pero, ¿ya encontraron el fundamento? Podría ser el artículo 341, donde habla de la resolución del juez, donde dice que al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura a juicio o, de lo contrario, el sobreseguimiento o la clausura del procedimiento o el archivo. Fíjese que
Usted está ubicándose dentro del fundamento para cuando se resuelve en la etapa intermedia, ¿no? Cuando se va a resolver en cuanto al acto conclusivo que se ha presentado. Licenciado, puede ser el artículo 320. Dígame por qué, ¿verdad? Sí, en el segundo párrafo dice, solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Exacto. Entonces, que no se les olvide, ¿no? El auto de procesamiento que se emite en contra de una persona sí puede ser reformable a favor del procesado o en contra del condenado, procesado, perdón, pero solamente antes de que finalice la etapa preparatoria. Si ya se está en la etapa intermedia, ese auto de procesamiento que se trae ya no se puede modificar, ¿no? Y puede ser modificado antes de que finalice la etapa preparatoria porque la investigación esté arrojando medios de investigación que tiendan a favorecer a la persona y por eso hayan hechos que se le tengan que omitir, ¿verdad?, dentro de ese auto de procesamiento. O puede ser al contrario, ¿no?, que hayan medios de investigación que demuestren o que den la certeza al fiscal de que la persona, adicional a esos hechos por los cuales se emitió el auto de procesamiento, tiene otros hechos que no se le hicieron del conocimiento. Entonces, ese auto de procesamiento sí puede ser reformable a petición de parte o de oficio por cualquiera de los sujetos procesales en cuanto a que el fiscal intime nuevos hechos o que la defensa haga la petición de reforma de ese auto de procesamiento porque él cree que ya los hechos por los cuales se dictó el auto de procesamiento en contra de esa persona, pues ya han variado, ¿no? De eso va a depender los hechos que vayan descritos dentro de la acusación como acto conclusivo cuando menciona en el numeral 2 del artículo 332 en relación a la relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y esa calificación jurídica, ¿no? Ese sería el segundo momento donde la persona conoce los hechos en segunda ocasión, ¿no?, en la etapa intermedia, ¿no? ¿Y cuál sería el tercer momento en donde se conocen por parte del acusado esos hechos, ¿no? En el juicio oral, licenciado. ¿Por qué? El debate. Ajá, ¿por qué en el juicio oral o por qué en el debate? Dígame. Ahí se reitera la acusación. Uh-huh. ¿Cuál es el fundamento? Ahí lo tienen en parte, ¿no? Ahí lo tienen en parte. El artículo 368 hace mención al desarrollo del debate, ¿no?, y menciona la forma en que se desarrolla, ¿no? Fíjense que antes de la entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal, existía para el inicio del debate oral y público en contra de una persona el procedimiento siguiente, ¿no? Verificada la presencia de los sujetos procesales que comparecieron a la audiencia de debate, declaraba abierto el debate oral y público el juez que estaba dirigiendo después de haber
ordenado que salieran las personas, testigos o peritos de la sala para llamarlos en su momento que corresponda, declaraba el juez abierto el debate oral y público y le ordenaba al secretario del juzgado dar lectura a la acusación y al auto de apertura a juicio. Ahora, si nosotros miramos con la nueva modalidad de desarrollar un juicio oral y público o el debate en contra de una persona, lo único que menciona es la verificación de los sujetos, ordena que salgan de la sala de juicios las personas que no van a estar interviniendo de forma permanente, me refiero a testigos y peritos, declara abierto el debate y después de haberle advertido a la persona acusada en ese momento, porque ya es una persona acusada, deja la palabra al fiscal y a la defensa para que pronuncie sus alegatos de apertura, ¿no? Esos alegatos de apertura exclusivamente o especialmente por parte del fiscal van dirigidos en cuanto al hecho que está descrito dentro de la acusación, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que como una característica del derecho de defensa, dentro del proceso penal existen 3 momentos procesales en donde la persona tiene conocimiento de esa imputación, ¿no? Entonces no se les olvide, ¿no?, que los 3 momentos procesales en donde el procesado tiene conocimiento de esos hechos es en el desarrollo de una primera declaración, en la audiencia de la etapa intermedia y en la audiencia de debate, ¿no?, o en la audiencia de juicio oral, ¿no? Esos son los 3 momentos en donde la persona tiene conocimiento de esos hechos por los cuales está siendo procesado, ¿no? Que no se les olvide esos 3 momentos procesales, ¿no? Porque así como ya les he mencionado, o como posible pregunta al primer parcial, esta también puede ser parte de eso, ¿no? Anótenlo por ahí, ¿no? Disculpe, licenciado, ¿puede repetir los 3 momentos? Disculpe. Sí, claro. Repito. En el primer momento procesal, en el desarrollo de una primera declaración. El segundo momento es en la audiencia de etapa intermedia. Y el tercer momento es en el desarrollo del juicio oral o desarrollo del debate, ¿no? Esos son los 3 momentos en donde la persona tiene conocimiento de esos hechos. ¿Tomaron nota? Sí, licenciado. Sí, gracias. Y la última característica que tenemos por acá en cuanto a ese derecho de defensa como garantía constitucional es el derecho a traductor, ¿no? Porque como parte del derecho de defensa es que una persona que no entiende bien el idioma en que se le va a escuchar, es necesario que tenga a la par de ella una persona que conozca el mismo idioma o la misma lengua en que se va a pronunciar la persona. Eso es parte del derecho de defensa. Y aquí hay algo también que es importante, ¿no? Se dice, ¿no?, cuando a veces en alguna diligencia uno encuentra una persona que no maneja totalmente el idioma español, uno le pregunta, ¿no?, si entiende el español y dice, más o menos, ¿no?, o un poco, ¿no? O cuando es una persona extranjera también pasa lo mismo, ¿no? Como parte de ese derecho de defensa, la persona tiene el derecho
a solicitar que lo auxilie una persona que conozca y entienda el lenguaje por medio del cual va a ser escuchado, ¿no? Es parte de ese derecho de defensa de la persona dentro de ese proceso. Eso es a lo que se refiere la garantía de derecho de defensa y las características de ese derecho de defensa. Licenciado, Dígame. perdone, también hay que recordar que cuando la persona es sorda, entonces tiene derecho a un intérprete con señas, ¿verdad? Ajá, mímico, ¿no? También es parte de eso, ¿no? Es parte de ese derecho de la persona dentro de ese proceso penal, ¿no? Y recordemos acá, ¿no?, que es un derecho que está establecido dentro de la Constitución como fundamento del artículo 12. También el mismo artículo 20 del Código Procesal Penal sirve de fundamento para esta garantía. Y si nos vamos a ubicar las normas internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 tiene como fundamento ese artículo, ¿no? El artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el que sirve de fundamento en cuanto a esos dos convenios o tratados internacionales, ¿no? Porque recordemos, ¿no?, si cuando estemos preguntando en la primera evaluación, la mayoría de preguntas que se hacen es para contestarlas y fundamentarlas, ¿verdad? Entonces debemos de conocer no solamente qué es o qué se entiende por cada una de ellas, sino también de decir, está en tal artículo constitucional, procesal o convenio o tratado internacional. La siguiente, dígame. Dijo el artículo 14.3 de qué tratado, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Va, muchas gracias. Vamos a la siguiente garantía, ¿ven? La garantía de prohibición de persecución y sanción penal múltiple, ¿no? La garantía de prohibición de persecución y sanción penal múltiple. ¿Qué entendemos por esa garantía? ¿Qué entendemos en relación a esta garantía? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Que una persona no puede ser perseguida dos veces por el mismo delito. Sí, en parte, ¿verdad? Sí, en parte. Porque ¿a qué se refiere usted cuando se dice, ¿verdad?, que una persona no puede ser perseguida más de una vez por el mismo delito? ¿Qué más le agregamos ahí? Disculpe, entendería, sí, escucho. entendería si a la compañera que no se puede ser perseguido por segunda vez por el mismo delito, se me ocurre SAT. Uno cae en un delito de, por ejemplo, de dejar de pagar los impuestos en una cierta cantidad, pero vengo yo porque dice la ley que si yo cancelo lo que debo a la SAT, ahí se terminó el procedimiento, ¿verdad? Con cancelar mis impuestos. Pero vienen y me citan por el mismo delito porque argumentando que yo no he pagado mis impuestos. Yo así me imaginaría es por segundo delito, que ya se pagó, pero me citan por el mismo delito por no haber pagado mis impuestos. Yo así pensaría yo, disculpe. Bueno, creo que sí le entiendo. Imaginemos como
para ese procedimiento que usted menciona, pues, existe primero un procedimiento administrativo que está relacionado, donde si existe alguna omisión en relación a pago de impuestos, a usted le notifican que está pendiente de pago de ciertos impuestos por ciertos periodos para que se haga presente y los pueda hacer efectivos. Y le entiendo a usted que usted se presenta a consecuencia de ese requerimiento, usted se presenta a cancelar esos impuestos. Sin embargo, cuando a pesar de que se presenta a pagarlos y los cancela, por esos mismos impuestos o por ese mismo periodo fiscal, a usted lo citan dentro de un proceso penal. ¿A eso le entiendo yo en relación a su intervención o Exacto, algo? sí, exacto, Sí. así sería. Puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Fíjese que cuando uno mira las salidas alternas que se le dan a este tipo de casos en relación a omisiones de pagos fiscales o defraudaciones tributarias que hay, como la ley no permite que dentro de esos hechos por defraudaciones tributarias fiscales se pueda sobreseer un proceso. Se mira mucho en la práctica que aunque haya cancelado administrativamente sus impuestos, posiblemente haya necesidad de que un juez lo escuche y le pueda otorgar una salida alterna en relación a ese su proceso por un beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal, ¿no? Donde a usted le imponen reglas y condiciones para que conozca sus obligaciones tributarias que le corresponden como ciudadano del estado de Guatemala, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la prohibición de persecución y sanción penal múltiple, nos referimos a procesos judiciales, nos referimos a procesos judiciales en donde no exactamente debemos de entenderlo en que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por el mismo delito. Porque acá también puede ser que que tienda a confundirnos, ¿verdad? Entonces, esa provisión de persecución y sanción penal múltiple se refiere a que una persona no puede ser perseguida y sancionada más de una vez por los mismos hechos, ¿no? Por los mismos hechos, ¿no? En donde los hechos que se están discutiendo, posiblemente ya la persona fue absuelta, la persona ya cumplió una sanción o una pena por esos hechos, y por esos mismos hechos, nuevamente después se le pretenda procesar, ¿no? A esos hechos es a la prohibición que la ley establece, ¿no? Mas no a una calificación jurídica exactamente como tal, porque posiblemente a una persona, imaginemos, se le procesa porque él en el año 2023, en cierto periodo, realizó una acción que constituye delito y están los hechos y está una calificación jurídica, ¿no? Pero después de haberlo juzgado por esos hechos, se dan cuenta de que en el año 2024 esta persona siguió haciendo prácticamente con la misma práctica, realizando los mismos hechos por los cuales se le había juzgado en el año 2023, ¿no? Pero el tiempo ya no es el mismo. Puede ser que nos tienda a llevar a una misma calificación jurídica, pero los hechos ya no son los mismos. Entonces, en relación a eso debemos de entender, ¿no?
es aquella garantía constitucional que prohíbe la persecución penal de una persona más de una vez por los mismos hechos, ¿no? Y por eso es que el artículo 8.4 de la misma convención de los derechos humanos, o el Pacto de San José, establece en el numeral 4, ¿verdad? Y dice lo siguiente: si ustedes tienen el pacto de San José, miren ustedes el numeral 4, ¿verdad?, del artículo 8, ¿verdad? Y dice primero, ¿verdad?, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, ¿no? Eso es el numeral 4 del artículo 8, ¿no? Si nos vamos a ver el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 7, ¿a qué se refiere? Y dice también, ¿no?, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país, ¿no? Y aquí también debemos de tomar en cuenta lo que establece el artículo 17 y 18 del Código Procesal Penal. En cuanto a esta garantía de prohibición de persecución y sanción penal múltiple, dice, ¿verdad?, primero el artículo 18, ¿verdad?, un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión, ¿verdad?, conforme a lo previsto en este código. Y regresemos al artículo 17. Y dice, única persecución, ¿verdad? Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, ¿verdad? Nadie debe ser perseguido más de una vez por el mismo hecho. Y hace la observación o la excepción siguiente. Sin embargo, dice, será admisible una nueva persecución penal, y menciona varios casos. Primero dice, cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente, ¿no?, se planteó ante una solicitud ante un tribunal incompetente, pues lógicamente los hechos no se conocieron, no se resolvieron, no existe un procesamiento de esa persona con relación a esos hechos, porque nunca se discutieron, ¿no? 2 dice, cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en el ejercicio de la misma, ¿no? Se presentó una solicitud de una primera declaración de una persona y esa solicitud adolecía de ciertos hechos que eran necesarios. Por esa razón, nunca se conoció, tampoco se resolvió, ¿no? Y 3, dice, cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Uno mira, dentro del proceso penal, a veces lo siguiente, ¿no? Existen a veces denuncias o querellas en contra de ciertas personas donde algunos de los hechos pueden ser función o competencia de jueces que conocen delitos menos graves. También puede haber hechos que son competencia de jueces ordinarios que conocen delitos graves y a consecuencia de eso
se tienen que conocer en diferente juzgado o con diferente juez. Entonces, salvo esas excepciones que menciona el artículo 17, se debe de entender que esa prohibición de persecución y sanción penal múltiple se refiere a aquella prohibición legal que existe para juzgar a una persona por los mismos hechos cuando ésta ya fue juzgada. Y debemos de entender que para que una persona pueda gozar de esa garantía de no ser perseguido más de una vez por los mismos hechos, con relación a esos primeros hechos o a ese primer hecho debe de existir una sentencia que, aunque fue condenatoria, pues ya la cumplió. Que en relación a esos hechos exista un sobreseimiento que produce los efectos de una cosa juzgada. Son los que nos van a dar a nosotros la pauta de